Otoño de 1944. Un valle verde se extiende junto al río Danubio, en la región austríaca de la Alta Austria. Campesinos recogen las últimas manzanas de la temporada. El humo de las chimeneas sube tranquilo desde las casas de tejas rojas del pequeño pueblo de St. Georgen an der Gusen, y a lo lejos suena una campana de iglesia marcando el mediodía. Todo parece sacado de una postal. Pero a pocos metros de esas casas, bajo una colina cubierta de pinos, miles de hombres famélicos avanzan en fila hacia la entrada de un túnel que se traga la luz del día. No llevan herramientas de minero comunes, llevan picos, taladros neumáticos y carretillas oxidadas. Sin saberlo, están construyendo una de las fábricas subterráneas más avanzadas de toda la Alemania nazi, un lugar tan secreto que ni siquiera aparecía en los mapas militares aliados. Si valoras conocer estas historias que muchos prefieren olvidar, suscríbete al canal y activa la campana, porque preservar esta memoria es la única forma de honrar a quienes ya no pueden contarla. Para entender cómo empezó esta pesadilla bajo tierra, necesitamos volver a 1938. Ese año, Heinrich Himmler, jefe de las SS y arquitecto de gran parte del sistema de campos de concentración, fijó su mirada en una pequeña localidad austríaca llamada Mauthausen. Tenía un plan tan simple como cruel: usar prisioneros para extraer granito de las canteras locales mientras los mataba lentamente a través del trabajo forzado, lo que los nazis llamaban Vernichtung durch Arbeit, aniquilación por el trabajo. La ubicación fue elegida con precisión empresarial. La región contaba con yacimientos de granito de altísima calidad, ideales para los proyectos arquitectónicos megalómanos de Hitler, y además estaba cerca de una vía fluvial y ferroviaria que permitía transportar piedra y prisioneros con facilidad. El 8 de agosto de 1938, apenas 5 meses después de la anexión de Austria al Tercer Reich, los primeros prisioneros llegaron desde Dachau para construir, con sus propias manos, los muros de su propia prisión. Mauthausen fue clasificado como campo de categoría 3, el nivel más severo dentro del sistema concentracionario nazi, reservado para quienes, según la ideología del régimen, jamás debían salir vivos. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que Mauthausen no era solo un campo. Era el centro de control de una red de más de 40 subcampos repartidos por Austria y que a partir de 1943 esa red comenzó a transformarse en algo todavía más siniestro. Ese año, la guerra había cambiado de rumbo. Los bombardeos aliados destruían fábricas de armamento en ciudades alemanas a un ritmo devastador. Y Albert Speer, ministro de Armamento del Reich, presentó una solución que parecía sacada de una novela de ciencia ficción: trasladar la producción de armas bajo tierra, dentro de montañas, donde ninguna bomba pudiera alcanzarlas. El programa recibió un nombre burocrático y frío: Kellerbau, literalmente construcción de sótanos. Y la zona alrededor de Mauthausen, con sus colinas de roca dura, sus canteras ya existentes y su enorme reserva de mano de obra esclava, era perfecta para el proyecto. Sin saberlo, los prisioneros que ya picaban piedra en la cantera principal estaban a punto de convertirse en los obreros de un experimento de ingeniería sin precedentes: cavar kilómetros de túneles a mano, bajo la amenaza constante de derrumbes, gas tóxico y agotamiento total, para esconder ahí dentro la fabricación del avión de combate más avanzado del mundo en ese momento. No era una simple ampliación de la cantera. Era una ciudad subterránea diseñada para producir muerte de dos formas distintas: la muerte de los prisioneros que la construían y la muerte que saldría volando desde sus entrañas en forma de aviones de guerra. El subcampo elegido para el proyecto más ambicioso se llamaba Gusen, ubicado a pocos kilómetros de Mauthausen, en las afueras de St. Georgen. Gusen ya existía desde 1940 como una cantera satélite, pero hacia 1944 se dividió en 3 secciones: Gusen 1, Gusen 2 y Gusen 3, y dentro de Gusen 2 se desarrolló el proyecto que hoy conocemos con el nombre clave Bergkristall, cristal de roca. El nombre no era casualidad. La montaña elegida contenía depósitos de cuarzo,
y los ingenieros alemanes calcularon que su estructura geológica permitiría excavar galerías enormes sin que el techo colapsara, al menos en teoría. Lo que nadie calculó, o quizás a nadie le importó calcular, fue cuántos seres humanos tendrían que morir para comprobarlo. Las primeras excavaciones comenzaron a inicios de 1944, bajo la supervisión conjunta de las SS, la empresa estatal de canteras DST, y representantes de la compañía aeronáutica Messerschmitt, que había firmado un contrato con el Ministerio de Armamento para producir en serie el caza a reacción Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate impulsado por motores de turbina que entró en operación en la historia. Ese avión, capaz de volar a velocidades que ningún caza aliado podía alcanzar, representaba para Hitler la última esperanza de revertir el curso de la guerra. Y la fábrica que lo produciría no estaría en una planicie visible desde el aire. Estaría escondida dentro de una montaña austriaca, excavada pico a pico por hombres que, en su inmensa mayoría, jamás llegarían a haber terminado lo que estaban construyendo. Puedes imaginar la ironía cruel de morir cavando el escondite perfecto para el arma que prolongaría la guerra que te estaba matando. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre esto, porque lo que viene a continuación es todavía más difícil de asimilar. Imagina que acabas de bajar de un vagón de carga después de 3 días de viaje sin agua ni comida. Tus piernas tiemblan, tu garganta está seca como papel y el sol del mediodía te ciega después de tanta oscuridad. A tu alrededor, perros entrenados ladran y tiran de sus correas, y hombres con uniformes negros gritan órdenes en un idioma que apenas entiendes. No te dan tiempo de orientarte. Te empujan hacia una fila. Te rapan la cabeza con una máquina oxidada que a veces corta la piel. Te arrancan la ropa y te entregan un uniforme a rayas que probablemente perteneció a otro hombre que ya está muerto. Te tatúan un número o te lo cosen en la tela. Y desde ese momento ese número es tu único nombre. Esa es la llegada estándar a cualquier campo del sistema Mauthausen. Pero si tu destino era Gusen II, lo que seguía era todavía más desorientador. En lugar de llevarte a un barracón, te formaban en columnas y te hacían caminar varios kilómetros hasta la base de una colina boscosa. Ahí, frente a ti, se abría una boca de túnel del tamaño de la entrada de un estadio, iluminada apenas por bombillas colgantes que se perdían en la oscuridad. El aire que salía de adentro olía a piedra mojada, a pólvora de las detonaciones recientes y a algo más, un hedor dulzón y nauseabundo que muchos prisioneros tardarían en identificar como el olor de los cuerpos que no habían sido retirados a tiempo. Te entregaban un casco de minero sin lámpara, una pala o un pico y te empujaban hacia adentro. No era una mina cualquiera, era el túnel B8, parte del complejo Bergkristall, y para mediados de 1944 ya tenía más de 3 kilómetros de galerías excavadas, con planes de llegar a más de 7 kilómetros de longitud total, distribuidos en al menos 22 túneles paralelos conectados por pasajes transversales. Algunas de esas galerías medían hasta 70 metros de largo y 20 metros de ancho, lo suficiente para albergar líneas de montaje completas de fuselajes de avión. Para ponerlo en perspectiva, el complejo Bergkristall llegó a tener más de 50.000 metros cuadrados de espacio de fábrica bajo tierra, una superficie comparable a varios campos de fútbol apilados uno sobre otro, pero excavada a golpe de pico, taladro y dinamita, casi siempre por hombres que nunca habían sostenido una herramienta de minería en su vida. Adentro, el ruido era una agresión constante. Los compresores de aire alimentaban taladros neumáticos que perforaban la roca día y noche. Las detonaciones de dinamita retumbaban cada pocas horas, haciendo vibrar el suelo bajo tus pies descalzos, y sobre todo eso, los gritos de los capos y los guardias que exigían más velocidad, siempre más velocidad. No había ventilación adecuada. El polvo de roca, mezclado con el humo de la pólvora y el escape de los motores diésel de las máquinas, formaba una nube permanente que se quedaba suspendida en el aire de los túneles durante horas después de cada explosión. Los prisioneros respiraban esa mezcla 12 horas al día, 6 o 7 días a la semana, sin ningún tipo de mascarilla ni protección respiratoria.
El proyecto completo recibió el nombre clave de Quartz, y se calcula que, en su punto máximo, más de 11.000 prisioneros trabajaban exclusivamente en la excavación y operación de los túneles de Gusen II, divididos en turnos que cubrían las 24 horas del día. Porque para los ingenieros del Reich, la oscuridad bajo tierra significaba que el tiempo ya no existía, solo existía la producción. Pero el verdadero terror de ver cristal no estaba solo en el ruido o en la oscuridad. Estaba en algo invisible que flotaba en cada respiración, el polvo de cuarzo. La roca que los prisioneros perforaban contenía un alto porcentaje de sílice cristalina, y cada vez que un taladro neumático mordía la piedra, liberaba millones de partículas microscópicas que quedaban suspendidas en el aire durante horas. Esas partículas eran tan pequeñas que pasaban directamente a los pulmones y se incrustaban ahí, sin que el cuerpo pudiera expulsarlas jamás. Los médicos modernos conocen esta enfermedad como silicosis, una cicatrización progresiva e irreversible del tejido pulmonar que termina asfixiando lentamente a quien la padece. Pero en 1944, los médicos del campo no diagnosticaban silicosis. Simplemente clasificaban a los prisioneros que tosían sangre y no podían respirar como inválidos. Y los inválidos tenían un destino predecible. Un superviviente austriaco que trabajó en la perforación, identificado en testimonios de posguerra, simplemente por su número de prisionero, describió la sensación de respirar dentro del túnel como tragar arena caliente con cada inhalación. Decía que después de 3 semanas trabajando en el frente de excavación, sentía un peso en el pecho que no se iba ni de noche, y que muchos compañeros empezaban a toser un polvo blanco mezclado con sangre apenas un mes después de comenzar. La esperanza de vida promedio de un prisionero asignado a las cuadrillas de perforación dentro de Bergkristall era brutalmente corta. Los registros del campo, incompletos como son, sugieren que muchos hombres no sobrevivían más de 3 o 4 meses en ese puesto específico antes de ser declarados inútiles para el trabajo, lo que en el lenguaje del campo significaba una sentencia de muerte. No era simplemente un trabajo agotador. Era una máquina diseñada para consumir vidas humanas como combustible. La jornada comenzaba antes del amanecer, con una sirena que rompía el silencio del campo a las 4:30 de la mañana. Después de una formación de control, que podía durar más de 1 hora bajo lluvia, nieve o sol, según la estación, los prisioneros recibían su única comida del día antes de entrar al túnel, un tazón de líquido tibio que apenas merecía llamarse café, sin nutrientes reales. Luego venía la caminata hacia la entrada del túnel, donde los capos, prisioneros designados para supervisar a otros prisioneros a cambio de privilegios mínimos, organizaban las cuadrillas según la dureza del trabajo asignado. Las cuadrillas de perforación, las más temidas, debían cumplir cuotas diarias de avance, medidas en metros cúbicos de roca extraída, sin importar si el frente de trabajo presentaba grietas peligrosas o filtraciones de agua que anunciaban un posible derrumbe. Si la cuota no se cumplía, la cuadrilla completa se quedaba sin la ya escasa ración de pan al final del día, un castigo colectivo que generaba una presión brutal entre los propios prisioneros, porque el agotamiento de uno se convertía en el hambre de todos. Las herramientas eran pesadas, viejas y a menudo defectuosas, taladros que se atascaban, carretillas con ruedas torcidas, cascos de mineros sin ninguna lámpara propia, lo que obligaba a trabajar guiándose por la luz parpadeante de bombillas colgadas cada 20 o 30 metros, muchas de ellas fundidas y nunca reemplazadas. En los tramos más profundos del túnel, donde la ventilación natural era prácticamente nula, la temperatura podía superar fácilmente los 30 grados debido al calor generado por las máquinas y los cuerpos hacinados, mientras que en la entrada, durante el invierno austriaco, el frío descendía a varios grados bajo cero, así que los prisioneros pasaban de un extremo térmico a otro varias veces al día sin ningún tipo de ropa adecuada. Solo el delgado uniforme a rayas, a menudo empapado de sudor o de agua subterránea. Los derrumbes eran una presencia constante, casi cotidiana. Cuando una sección del techo cedía, lo que ocurría con preocupante frecuencia
debido a la velocidad imposible con la que se exigía avanzar la excavación sin los refuerzos estructurales adecuados. Los hombres atrapados bajo las toneladas de roca rara vez eran rescatados. Detener el trabajo para excavar a un compañero significaba perder tiempo de producción, algo que los supervisores de las SS y los representantes civiles de las empresas constructoras consideraban inaceptable. En varios testimonios recopilados después de la guerra, sobrevivientes describieron cómo, tras un derrumbe, los cuerpos de los compañeros atrapados simplemente quedaban sellados dentro de la roca, mientras el trabajo continuaba a pocos metros de distancia, y cómo durante semanas se podía escuchar o creer escuchar golpes débiles provenientes de detrás de las paredes recién derrumbadas. Algunos historiadores estiman que decenas, posiblemente cientos de prisioneros quedaron literalmente sepultados dentro de las propias galerías que ayudaron a construir sus cuerpos jamás recuperados, convirtiendo el complejo Bergkristall en algo parecido a un cementerio con forma de fábrica. Pero eso no era todo. Bergkristall tenía más horrores esperando, porque la roca y el polvo no eran los únicos enemigos dentro del túnel. Lo más perturbador era que, a medida que el proyecto avanzaba durante 1944, las SS comenzaron a usar las propias galerías del túnel como lugar de castigo y ejecución. Dentro de Bergkristall existía una sección conocida entre los prisioneros como el túnel de los castigos, un ramal lateral más estrecho y oscuro que el resto, donde se enviaba a quienes eran acusados de sabotaje, robo de comida o simplemente de trabajar demasiado lento. Ahí, alejados de la vista de los civiles que supervisaban la producción durante el día, los castigos podían incluir golpizas con barras de hierro, inmersión forzada en los charcos de agua helada que se acumulaban en el fondo de las galerías más profundas, o largas horas de pie sin moverse, mientras el resto de la cuadrilla seguía trabajando a su alrededor. Algunos prisioneros describieron haber visto cuerpos colgados de tuberías de ventilación como advertencia para el resto, una imagen que combinaba lo industrial y lo macabro de una forma que parecía sacada de una pesadilla deliberadamente diseñada. La maquinaria de la muerte y la maquinaria de producción convivían en el mismo espacio físico, separadas apenas por unos metros de roca y oscuridad, un recordatorio constante de que para las SS, los prisioneros no eran trabajadores con derechos básicos de seguridad, eran recursos consumibles, intercambiables, cuyo único valor residía en cuántos metros cúbicos de roca podían extraer antes de derrumbarse ellos mismos. Si el hambre y el polvo no te mataban, y los derrumbes no te enterraban, todavía quedaba un tercer enemigo dentro de Bergkristall, las enfermedades que se propagaban sin control entre miles de hombres hacinados en barracones diseñados para una fracción de esa población. Gusen II llegó a albergar, en sus barracones de superficie, a una cantidad de prisioneros que superaba varias veces su capacidad original, lo que significaba que decenas de hombres compartían literas de madera diseñadas para uno o dos, durmiendo en turnos mientras otros trabajaban en el túnel. En esas condiciones, el tifus, la disentería y la tuberculosis se propagaban con una velocidad aterradora. Para 1945, las condiciones sanitarias en Gusen II habían llegado a un punto en el que, según relatos de sobrevivientes, era común despertar junto a compañeros que habían muerto durante la noche sin que nadie lo notara hasta el recuento matutino, simplemente porque el agotamiento extremo impedía a los demás prisioneros distinguir el sueño profundo de la muerte. Y aquí entra uno de los nombres que la historia ha intentado borrar más veces, y que esta serie de videos busca recuperar. Hablamos de Stanislaw Zalewski, un ingeniero civil polaco de 38 años que fue deportado a Gusen en 1944, acusado de pertenecer a una red de resistencia en Cracovia. Zalewski, gracias a sus conocimientos técnicos previos, fue asignado a trabajar como ayudante en la planificación de los soportes estructurales del túnel, una posición que, irónicamente, le permitió ver de cerca cuántas vidas se sacrificaban por cada metro de avance. En un testimonio recopilado años después de la guerra, Zalewski recordó, cito textualmente, «Calculábamos el avance del túnel en metros por semana,
pero nadie calculaba cuántos hombres costaba cada metro. Si lo hubiéramos hecho, el número habría sido tan obsceno que ni los propios alemanes habrían podido mirarlo sin sentir vergüenza. Esa frase resume, quizás mejor que cualquier estadística, la lógica perversa que regía Bergkristall, un lugar donde la vida humana se había convertido literalmente en una unidad de medida más, tan fría y calculable como el cemento o el acero. Puedes imaginar lo que significa trabajar día tras día, sabiendo que el espacio que estás excavando podría convertirse en cualquier momento en tu propia tumba. Déjanos en los comentarios cómo crees que las personas lograban encontrar fuerzas para seguir adelante en condiciones así, porque lo que viene a continuación habla precisamente de eso, de la delgada línea entre la supervivencia y la pérdida total de la humanidad, y de cómo, incluso dentro de la oscuridad más absoluta de Bergkristall, algunos hombres se negaron a convertirse en lo que sus captores querían que fueran. Pero antes de hablar de resistencia, hay que entender quiénes eran las personas que hacían posible este sistema desde el otro lado, porque Bergkristall no funcionaba solo con guardias de las SS gritando órdenes. Funcionaba también con cientos de civiles, ingenieros, técnicos y administradores de empresas privadas alemanas que llegaban cada mañana en autobús desde sus casas en pueblos cercanos, almorzaban en comedores separados con manteles y vajilla decente y regresaban por la tarde a sus familias como si hubieran pasado el día en cualquier fábrica común. Para estos hombres, los prisioneros eran simplemente parte del paisaje industrial, figuras grises que aparecían y desaparecían, cuyo sufrimiento se había normalizado hasta volverse invisible. Algunos de estos ingenieros incluso llevaban registros meticulosos de productividad, comparando el rendimiento de distintas cuadrillas de prisioneros como si se tratara de máquinas, anotando cuál grupo avanzaba más rápido, sin preguntarse jamás por qué otro grupo avanzaba más lento, simplemente reemplazando a los hombres que ya no podían sostener el pico con nuevos cuerpos recién llegados en el siguiente transporte. Lo más inquietante de todo esto es que, para la mayoría de estos civiles, no existía contradicción moral alguna. Ellos se veían a sí mismos como profesionales cumpliendo con su deber para con la patria en tiempos de guerra, y la idea de que estaban participando en un sistema de exterminio mediante el trabajo simplemente no entraba en su marco mental, o si entraba, era cuidadosamente apartada para poder seguir funcionando. Esa fachada de normalidad, ese contraste entre la vida ordenada de los supervisores civiles y la deshumanización absoluta de los prisioneros a pocos metros de distancia, es quizás uno de los aspectos más perturbadores de toda la historia de Bergkristall, porque demuestra que no se necesitaban monstruos para construir una máquina de muerte de esta escala. Bastaba con burócratas, ingenieros y administradores dispuestos a mirar hacia otro lado mientras firmaban sus reportes de productividad semanal. Y sin embargo, Bergkristall era solo una pieza, aunque la más grande y conocida, de un proyecto mucho más amplio que se extendía por toda la región controlada desde Mauthausen. Porque mientras miles de hombres excavaban la montaña de St. Georgen para esconder la producción del Messerschmitt Me 262 a más de 100 kilómetros de distancia, en las montañas de los Alpes Cárnicos, otro grupo de prisioneros excavaba un túnel completamente distinto, no para una fábrica, sino para una carretera que conectaría Austria con la entonces Yugoslavia ocupada, y que se convertiría en uno de los capítulos menos conocidos y más brutales de toda la red de subcampos de Mauthausen, el túnel del Paso de Leubel. Imagina ahora un paisaje completamente distinto, montañas escarpadas cubiertas de nieve incluso en pleno verano, un viento que corta la piel y un silencio absoluto roto únicamente por el eco de explosiones. El Paso de Leubel, en alemán Leubelpass, es un punto montañoso en la frontera entre Austria y la actual Eslovenia, atravesado por los Alpes Cárnicos, una cadena montañosa tan abrupta que durante siglos había sido prácticamente intransitable en invierno. Para el régimen nazi, sin embargo, esta barrera natural representaba un problema estratégico, la necesidad de mover tropas y suministros rápidamente entre Austria y los territorios ocupados de los Balcanes,
donde la resistencia partisana yugoslava se hacía cada vez más fuerte. La solución una vez más fue subterránea: perforar un túnel de más de 1,5 kilómetros de longitud directamente a través de la roca de la montaña, conectando ambos lados del paso sin necesidad de cruzar la cumbre. El proyecto se dividió en 2 campos satélite de Mauthausen, conocidos como Loibl Norte, en el lado austriaco, y Loibl Sur, en el lado yugoslavo, cada uno excavando hacia el otro desde direcciones opuestas, con la intención de encontrarse en el centro de la montaña. Lo que hace que la historia del túnel de Loibl sea especialmente desgarradora es la composición de los prisioneros enviados ahí. A diferencia de Gusen, donde la mayoría de los trabajadores eran prisioneros políticos y de guerra de diversas nacionalidades, una parte significativa de los hombres enviados a Loibl eran prisioneros bajo la clasificación Nacht und Nebel, noche y niebla, un decreto secreto de la administración nazi, destinado a hacer desaparecer por completo a personas vinculadas con movimientos de resistencia en países ocupados, principalmente Francia, sin dejar rastro de su destino, ni siquiera para sus propias familias. Estos hombres, muchos de ellos miembros de redes de resistencia francesas capturados y deportados sin juicio, sin condena formal, simplemente desaparecían del mundo exterior. Y Loibl era, para muchos de ellos, el final de ese viaje hacia el olvido oficial. Trabajaban en condiciones que, si es posible, eran aún más extremas que las de Gusen en ciertos aspectos, debido a la altitud y al clima alpino. Las temperaturas durante el invierno podían descender muy por debajo de los 20 grados bajo cero, y los prisioneros, vestidos con el mismo uniforme delgado de rayas, debían perforar roca sólida durante turnos de 12 horas, muchas veces con los pies envueltos en trapos, porque el calzado proporcionado se desintegraba en cuestión de semanas bajo la nieve y el hielo constantes. Todo cambió, o más bien todo se intensificó a partir de mediados de 1944, cuando la presión por terminar el túnel antes de que la guerra llegara a un punto irreversible obligó a las SS a aumentar drásticamente el ritmo de trabajo, recurriendo a turnos que en la práctica se convirtieron en jornadas casi continuas para las cuadrillas consideradas más resistentes. Un superviviente francés, identificado en registros de posguerra como Marcel Dupin, de 29 años, antiguo miembro de una red de resistencia en Lyon, describió en un testimonio recopilado por investigadores europeos cómo era trabajar en el frente de excavación del lado norte del túnel. Sus palabras fueron, cito, «El frío entraba en los huesos antes incluso de empezar a trabajar. Picábamos roca con las manos entumecidas, y cuando alguien dejaba caer su herramienta, porque ya no podía sentir los dedos, los guardias lo interpretaban como pereza, no como congelación. El castigo era quedarse de pie afuera, sin moverse, durante el resto del turno, lo que en esas temperaturas era prácticamente una sentencia de muerte lenta. El testimonio de Dupin coincide con los de otros prisioneros en un detalle particularmente escalofriante. La proporción de muertes por congelación e hipotermia en Loibl era proporcionalmente más alta que en cualquier otro subcampo de la red de Mauthausen, no porque los guardias fueran necesariamente más crueles que en otros lugares, sino porque la geografía misma del lugar convertía cualquier castigo menor, cualquier momento de inmovilidad forzada, en una sentencia capital silenciosa, que la naturaleza ejecutaba sin necesidad de que las SS movieran un dedo. A diferencia de Bergkristall, donde el objetivo final era una fábrica de aviones, en Loibl el objetivo era simplemente abrir un agujero a través de una montaña para que pasaran camiones y tropas, lo que significaba que, a diferencia de las galerías cuidadosamente planificadas de Gusen, aquí la prioridad absoluta era la velocidad, no la seguridad estructural. Los refuerzos de madera y metal que debían sostener el techo del túnel mientras avanzaba la excavación eran frecuentemente insuficientes, instalados a toda prisa y retirados antes de que el concreto hubiera fraguado correctamente, todo para ganar unos pocos metros más por semana. El resultado fueron derrumbes parciales que, aunque menos documentados que los de Gusen, formaban parte de la rutina diaria de los trabajadores,
una amenaza constante que convertía cada turno en una apuesta con la propia vida. No era solo un túnel de carretera, era una promesa, la promesa de que ningún rincón de Europa, ni siquiera el más remoto y montañoso, estaría fuera del alcance de la maquinaria militar del Reich, y esa promesa se construyó, igual que en Gusen, sobre los cuerpos de hombres a los que ya se les había arrebatado todo: su nombre, su nacionalidad reconocida oficialmente y casi siempre su futuro. Pero la red de túneles secretos de Mauthausen no terminaba ahí, porque mientras en el norte se construía una carretera y en Sankt Georgen una fábrica de aviones, en otro subcampo, situado a orillas del río Danubio, se excavaba un tercer proyecto, esta vez destinado a proteger algo que el régimen nazi consideraba aún más vital que los aviones de combate: el combustible. Hablamos del subcampo de Melk, ubicado junto a la ciudad del mismo nombre, famosa por su imponente abadía benedictina que domina el paisaje desde lo alto de un acantilado sobre el río. Pero a pocos kilómetros de esa abadía, bajo una colina cercana conocida como el Quarzberg, literalmente la montaña de cuarzo, otro ejército de prisioneros excavaba galerías destinadas a albergar una fábrica de cojinetes de bolas y componentes para vehículos militares, operada por la empresa Steyr-Daimler-Puch, la misma compañía vinculada a parte de la producción en Gusen. Melk se estableció a inicios de 1944 y en muy poco tiempo se convirtió en uno de los subcampos con mayor densidad de población de toda la red, llegando a albergar a más de 14.000 prisioneros en un espacio que originalmente había sido diseñado para una fracción de esa cantidad. La excavación del complejo de túneles bajo el Quarzberg avanzó a un ritmo que los propios documentos de la época describían como récord: varios kilómetros de galerías completados en cuestión de meses, un logro de ingeniería que solo fue posible gracias a una explotación humana sin precedentes, incluso dentro del ya brutal sistema de Mauthausen. Las cifras de mortalidad en Melk durante el periodo de construcción de los túneles fueron tan elevadas que algunos historiadores lo consideran, proporcionalmente, uno de los subcampos más letales de toda la red, con estimaciones que sugieren que cerca de un tercio de todos los prisioneros que pasaron por Melk durante su existencia perdieron la vida, la mayoría de ellos directamente relacionados con el trabajo en los túneles o con las consecuencias inmediatas de ese trabajo: agotamiento extremo, enfermedades respiratorias y accidentes durante las voladuras de roca. Lo que hace de Melk un caso particularmente revelador es la velocidad con la que el sistema consumía y reemplazaba a sus trabajadores. Los registros de transporte muestran llegadas masivas de nuevos prisioneros casi semanalmente durante 1944, muchos de ellos provenientes directamente de Auschwitz, que en ese momento comenzaba a evacuarse ante el avance del Ejército Rojo. Esto significaba que Melk se convirtió, sin que los propios prisioneros lo supieran al llegar, en un destino de tránsito dentro de una cadena de explotación cada vez más desesperada, donde hombres que ya habían sobrevivido a la selección en Auschwitz eran enviados directamente a morir excavando túneles bajo una montaña austriaca, simplemente porque el Reich necesitaba espacio bajo tierra más rápido de lo que la geología permitía de forma segura. ¿Te das cuenta de la escala real de lo que estamos hablando? No se trataba de un proyecto aislado, de un túnel excepcional construido en un momento de desesperación. Era un patrón, repetido una y otra vez en distintas montañas de Austria, cada uno con su propio nombre clave, su propia empresa civil asociada y su propio listado interminable de hombres que entraron caminando y nunca volvieron a salir. Y todavía queda el cuarto gran proyecto, quizás el más ambicioso de todos en términos de escala física: el complejo de túneles del subcampo de Ebensee. Ebensee se encuentra en una región de extraordinaria belleza natural, junto a un lago alpino, rodeado de montañas que en cualquier otra circunstancia sería descrito como un paraíso turístico. Fue precisamente esa belleza, esa aparente lejanía de cualquier objetivo militar obvio, lo que convirtió a Ebensee en el lugar elegido para uno de los proyectos subterráneos más grandes de toda la Alemania nazi, conocido bajo los nombres clave Cement y Kalksteinwerke.
El objetivo oficial era construir instalaciones para el refinado de combustible sintético y, según diversas fuentes históricas, posiblemente también espacio para investigación relacionada con programas de armas avanzadas, en un momento en que el Reich exploraba desesperadamente cualquier tecnología que pudiera revertir el curso de la guerra. Para lograrlo, los prisioneros de Ebensee excavaron un sistema de túneles bajo la montaña Sechenkogel, que, según estimaciones, alcanzó más de 8 kilómetros de longitud combinada, una cifra que convierte a Ebensee en posiblemente el complejo de túneles más extenso de toda la red de Mauthausen. La construcción de estos túneles siguió el mismo patrón devastador que ya hemos visto: jornadas de 12 horas, polvo de roca constante, derrumbes frecuentes, raciones de alimento reducidas a un mínimo que apenas mantenía con vida a un cuerpo humano realizando trabajo físico extremo. Pero Ebensee añadió un elemento adicional de horror. La velocidad de la construcción durante los últimos meses de la guerra fue tan extrema, impulsada por la desesperación del régimen ante el avance simultáneo de los aliados desde el oeste y del Ejército Rojo desde el este, que las condiciones de seguridad prácticamente desaparecieron por completo. Sobrevivientes describieron secciones del túnel donde el agua subterránea se filtraba constantemente, formando charcos helados en los que los prisioneros trabajaban literalmente con los pies sumergidos durante turnos completos, lo que provocaba infecciones, gangrena y amputaciones improvisadas realizadas sin ningún tipo de anestesia ni condiciones higiénicas mínimas. La tasa de mortalidad en Ebensee durante los últimos meses de 1944 y los primeros de 1945 alcanzó niveles que los propios administradores del campo, en sus reportes internos, describían en términos puramente logísticos como un problema de gestión de cadáveres que superaba la capacidad del crematorio local, obligando a improvisar fosas comunes a poca distancia de la entrada de los túneles. Lo más perturbador de Ebensee, sin embargo, no era únicamente la escala de la mortalidad, sino el hecho de que, hasta el último día de la guerra, la construcción nunca se detuvo del todo. Mientras en otras partes de Europa los frentes colapsaban y los altos mandos nazis discutían capitulaciones, en las profundidades de la montaña Sechenkogel, hombres reducidos a esqueletos vivientes seguían picando roca, porque nadie, ni los guardias ni los administradores civiles, se atrevía a tomar la decisión de detener un proyecto ordenado desde Berlín, incluso cuando Berlín mismo estaba a punto de dejar de existir como centro de poder. Pero en medio de toda esta maquinaria de destrucción, hubo personas que se negaron a convertirse en simples engranajes. La resistencia dentro de los túneles secretos de Mauthausen tomó formas que, vistas desde fuera, podrían parecer pequeñas, casi insignificantes, pero que para quienes las llevaban a cabo representaban actos de un coraje extraordinario, porque cualquier indicio de sabotaje descubierto significaba una ejecución inmediata, a menudo precedida de torturas destinadas a obtener los nombres de cómplices. En Bergkristall, donde se ensamblaban componentes para el Messerschmitt Me 262, varios testimonios de posguerra describen cómo grupos organizados de prisioneros, muchos de ellos con conocimientos técnicos previos como ingenieros, mecánicos o técnicos electricistas, desarrollaron métodos sutiles de sabotaje que eran prácticamente imposibles de detectar a simple vista. Pequeñas variaciones en el torque de los tornillos, soldaduras deliberadamente debilitadas en puntos no críticos para inspecciones rápidas pero esenciales para la integridad estructural a largo plazo, cables conectados con una polaridad incorrecta que provocaría fallos intermitentes en sistemas eléctricos del avión solo después de varias horas de vuelo. Estos actos de sabotaje, individualmente pequeños, se acumularon a lo largo de los meses en un número significativo de componentes defectuosos que llegaron a salir del complejo y que, según algunos historiadores, contribuyeron a la baja fiabilidad operativa que el Me-262 mostró en combate durante los últimos meses de la guerra, aunque por supuesto es imposible separar completamente este factor de los problemas generales de calidad derivados de la escasez de materiales y de mano de obra capacitada. Existía también una red de comunicación clandestina
entre prisioneros de distintas nacionalidades dentro de los túneles, basada en sistemas de señales con golpes de herramientas, frases en clave intercaladas en canciones de trabajo tarareadas en voz baja, y pequeños mensajes escritos en fragmentos de papel, escondidos dentro de grietas de la roca o pasados de mano en mano durante los breves momentos de descanso. A través de esta red, información sobre el avance de los aliados, rumores sobre la situación en otros campos e incluso advertencias sobre inspecciones sorpresa de las SS, circulaban entre los prisioneros, ofreciendo algo que en aquellas condiciones era casi tan valioso como la comida misma: esperanza basada en información real en lugar de rumores desesperados. Uno de los testimonios más conmovedores sobre esta red de resistencia proviene de un sobreviviente checo, Jaroslav Novak, de 22 años, estudiante de ingeniería antes de su deportación, quien trabajó en las cuadrillas de electricidad dentro de los túneles de Bergkristall. En su relato, recopilado años después, Novak describió cómo un pequeño grupo de prisioneros de distintas nacionalidades, checos, polacos, franceses y belgas, se organizó para llevar un registro mental, ya que escribir era demasiado peligroso, de los nombres de los oficiales de las SS y de los civiles de Messerschmitt que cometían los abusos más graves, con la intención de que, si alguno de ellos sobrevivía, pudiera testificar después de la guerra. Cito sus palabras: «Sabíamos que probablemente ninguno de nosotros viviría para contarlo, pero pensamos que si al menos uno lo lograba, los nombres no podían perderse. Memorizar esos nombres en la oscuridad del túnel, repitiéndolos como una oración silenciosa antes de dormir, era nuestra forma de decir que existíamos, que recordábamos, que un día alguien tendría que responder por esto». Ese acto, memorizar nombres en silencio mientras se trabaja hasta el agotamiento bajo una montaña, es quizás una de las formas más puras de resistencia humana que se pueden imaginar. Una negativa absoluta a permitir que el sistema borrara no solo las vidas de las víctimas, sino también la identidad de los responsables. ¿Cómo crees que personas en una situación de impotencia tan extrema lograban encontrar la voluntad para organizar este tipo de resistencia silenciosa? Comparte tu reflexión en los comentarios, porque lo que viene a continuación marca el principio del final de esta pesadilla subterránea. Un final que, para muchos, llegó demasiado tarde. A inicios de 1945, la situación militar del Tercer Reich se había vuelto insostenible. El Ejército Rojo avanzaba desde el este a través de Polonia y Checoslovaquia, mientras las fuerzas aliadas occidentales cruzaban Alemania desde Francia. Para los administradores de los proyectos subterráneos de Mauthausen, esto significó dos cosas simultáneas y contradictorias. Por un lado, la presión por terminar la producción aumentó hasta niveles casi histéricos, y por otro, comenzó la planificación de una posible evacuación de los campos hacia el interior, lo que los prisioneros conocerían más tarde como las marchas de la muerte. En Gusen, durante los primeros meses de 1945, la producción dentro de Bergkristall continuó casi hasta el último momento, incluso cuando los suministros de alimentos para los prisioneros se habían reducido a niveles que apenas superaban las 600 calorías diarias, una cantidad muy por debajo de lo necesario para sobrevivir realizando trabajo físico extremo. Mientras tanto, en Leubel, la llegada del frente desde Yugoslavia hizo que las SS comenzaran a evacuar a los prisioneros del lado sur del túnel hacia el lado norte a finales de abril de 1945, en marchas forzadas a través de las montañas en condiciones de frío extremo, durante las cuales un número significativo de prisioneros, ya debilitados por meses de trabajo en el túnel, simplemente no logró completar el trayecto. El 5 de mayo de 1945, tropas de la Tercera División Blindada del Ejército de los Estados Unidos llegaron a las puertas del campo principal de Mauthausen. Para entonces, los guardias de las SS habían comenzado a desaparecer, algunos huyendo hacia las montañas, otros quitándose el uniforme e intentando mezclarse con la población civil de los pueblos cercanos, llevándose consigo, en muchos casos, los registros y planos detallados de los proyectos de túneles,
en un intento desesperado de borrar la evidencia de lo que se había construido. Cuando las tropas estadounidenses, y poco después fuerzas adicionales que llegaron a los subcampos de Gusen, Melk y Ebensee, entraron en contacto con las entradas de los túneles, se encontraron con una escena que ninguno de los soldados, veteranos de años de combate, estaba preparado para procesar. Fábricas completas, líneas de montaje con fuselajes de avión a medio terminar, herramientas todavía calientes por el uso reciente y, esparcidos por todas partes, los cuerpos de prisioneros que habían muerto en las últimas horas o días. Demasiado débiles para sobrevivir hasta la llegada de la liberación que tanto habían esperado. Dentro de Bergkristall, los soldados estadounidenses documentaron con cámaras fotográficas y de cine las galerías completas, registrando para la posteridad lo que hasta entonces había sido uno de los secretos industriales mejor guardados de toda la Alemania nazi, un complejo subterráneo tan avanzado que algunos ingenieros aliados que lo inspeccionaron después de la guerra lo describieron como adelantado a su tiempo en términos de organización industrial bajo tierra. Pero ese mismo lugar que impresionaba por su sofisticación técnica era simultáneamente una escena de horror humano que los soldados describieron en cartas a sus familias como algo que ninguna fotografía podía capturar realmente: el olor, los rostros, el silencio de hombres que habían dejado de tener fuerzas incluso para celebrar su propia liberación. Los prisioneros, sin embargo, supieron que algo había cambiado mucho antes de ver el primer uniforme estadounidense. En los días previos a la liberación, varios sobrevivientes describieron cómo el ritmo de los golpes de taladro dentro de los túneles, ese sonido que había sido la banda sonora constante de sus vidas durante meses, comenzó a disminuir hasta detenerse por completo. El silencio, después de tanto ruido, resultó casi tan abrumador como el ruido mismo había sido. Algunos prisioneros, incapaces de creer que el trabajo simplemente se hubiera detenido, permanecieron en sus puestos durante horas esperando órdenes que nunca llegarían, mientras afuera, en la entrada del túnel, comenzaba a llegar luz natural sin el filtro habitual del polvo en suspensión, porque por primera vez en meses nadie estaba detonando dinamita. Volvamos ahora a esa imagen con la que comenzamos este recorrido. Ese valle verde junto al Danubio, ese pueblo de tejas rojas con su campana de iglesia sonando al mediodía, esa postal perfecta de tranquilidad austriaca. Hoy, si caminas por esa misma colina en St. Georgen an der Gusen, encontrarás algo que parece casi imposible de reconciliar con la belleza del paisaje. Las bocas de los túneles de Bergkristall siguen ahí, algunas selladas, otras parcialmente accesibles como parte de un memorial dedicado a preservar la memoria de lo que ocurrió bajo esa tierra. Lo mismo ocurre en Melk, donde las galerías bajo el Quarzberg permanecen como testimonio silencioso, y en el paso de Leubel, donde el túnel que tantas vidas costó construir sigue en uso hoy en día como ruta de transporte entre Austria y Eslovenia, utilizado a diario por miles de personas que en su mayoría no tienen idea del precio humano que se pagó por cada metro de esa carretera. Esa es quizás la lección más difícil de toda esta historia. No se trata solo de recordar los nombres de los campos, ni siquiera de recordar las cifras, que ya de por sí son abrumadoras. Decenas de miles de personas que perdieron la vida excavando montañas para esconder fábricas de guerra que, en muchos casos, ni siquiera llegaron a entrar en operación plena antes de que terminara la guerra. Se trata de entender que la infraestructura que usamos todos los días, las carreteras que cruzamos, los túneles por los que pasamos sin pensarlo, pueden llevar dentro de su construcción capítulos enteros de sufrimiento humano que la historia oficial prefiere no mencionar, porque resulta más cómodo hablar de avances de ingeniería que de los hombres que murieron haciendo posibles esos avances. La historia de los túneles secretos de Mauthausen no es solo la historia de un campo de concentración, es la historia de cómo un régimen llevó la lógica de la explotación industrial hasta sus consecuencias más extremas, transformando montañas enteras en fábricas y a seres humanos en piezas reemplazables de esa maquinaria. Es una historia que durante décadas permaneció parcialmente oculta,
no porque fuera secreta en el sentido militar, sino porque resultaba demasiado incómoda, demasiado compleja de encajar en los relatos más conocidos del Holocausto centrados en otros campos. Pero precisamente por eso recordarla se vuelve todavía más urgente. Cada uno de los nombres que mencionamos hoy, Stanislaw Zalewski, Marcel Dupin, Jaroslav Novak y los miles que no tuvieron la oportunidad de dejar un testimonio, representan a las decenas de miles de hombres que entraron en esas montañas y que, de una forma u otra, nunca volvieron a salir completamente, ya sea porque murieron ahí dentro o porque salieron con un pedazo de sí mismos permanentemente sepultado entre la roca y el polvo. Sus palabras, las pocas que lograron sobrevivir hasta nosotros, son monumentos más perdurables que cualquier placa conmemorativa, porque mientras esas palabras sigan siendo escuchadas, contadas, compartidas, los túneles de Mauthausen dejan de ser solo agujeros oscuros en una montaña austriaca y se convierten en lo que realmente deberían ser, un recordatorio permanente de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se organiza con eficiencia industrial y de por qué, cuando olvidamos el pasado, condenamos al futuro a repetirlo.